Si uno mide el éxito por el dinero, efectivamente no. Si mide en vez del dinero por la fama, no. Eh, si mido porque no tengo enemigos, sí. No, no, no tengo- si mido porque he podido ayudar sin que sepan que soy yo el que está ayudando, como la vida en la universidad, por ejemplo. En ese sentido, sí, yo estoy contento. Pero ¿cuánta gente me ha preguntado lo que tú me estás preguntando ahora? Tú, nadie más. Él es Alejandro Hernández y es considerado como figura fundamental del vino en Chile. Docente, investigador, emprendedor, con más de 60 años de trayectoria dedicando su vida a su pasión, el vino. Don Alejandro, o profesor. ¿Prefiere que le digan profesor? Sí. Los dos nombres me acomodan bien porque eh, los que fueron alumnos, y yo hice clase durante 65 años, hasta el noviembre del año pasado, eso me dicen profesor. ¿Le es cómodo? Y me acomoda. Y los demás me dirán don Alejandro porque cuando uno pasa los 80, si no ha hecho barbaridades, puede recibir el título de don. Así que las dos cosas me acomodan. Don Alejandro. Y los amigos me dicen el flaco Hernández porque yo siempre he sido flaco. Y lo miran hacia arriba. Claro, claro. Muchas gracias por recibirnos en su viña. Yo encantado que ustedes vengan. Este es un ciclo que estamos haciendo con grandes emprendedores pioneros, emprendedores chilenos se llama. Y la verdad es que hemos tenido todo tipo de entrevistados, más que entrevistas, una conversación. Y usted tiene una gran carrera como docente, como emprendedor y también en la parte organizacional de gremios. Tiene mucha arista. Sin embargo, el rubro lo conoce por el vino. ¿Cómo, ¿Cómo se inició en el vino? ¿Cuál fueron, si nos puede contar su inicio? ¿Cómo me inicié en el vino? Me inicié de una manera que no fuera adicto al vino, por lo menos borracho. Vivíamos en Cauquenes, yo soy cauquenino, y mi papá me invitó a mí y a mi hermano Mauricio, que es un muy buen abogado, y nos obligó a tomar una copa, que fue media copa. Yo tenía 8 años y Mauricio tenía 6 años. Y tomamos media copa de vino blanco. Le dijo, ¿les gusta? No, no nos gusta. Entonces no, espero que nunca en su vida sean borrachos. El vino es para pasarlo bien en cierta medida con las comidas. Y lo mismo hizo con el cigarrillo. Fue el cigarrillo o medio cigarrillo que yo estornudé rápidamente. Y mi hermano Mauricio, abogado, yo tenía 8 años y Mauricio, mi hermano, tenía 6 años. Y ni yo ni él nunca fumamos. Y mis hijos nunca fumaron. Y ninguno ha sido borracho tampoco. Y los de Mauricio tampoco. ¿Y su padre, su familia tenía ya una cultura? Tenían campo con viñas. Ambos, papá y mamá. Uno en la zona de Parral y el otro en la zona de Cauquén. Mi padre en la zona de Cauquén. Así que así partimos, con un ejemplo de niños chicos. Y en esos años inició ya los primeros pasos en dedicarse al mundo del vino ya profesionalmente. ¿Cómo fue? No, ese periodo? para nada. ¿Qué pensaba? En el campo que se llamaba San Agustín, un campo grande de 3.000 hectáreas,
que era mitad de mi padre y mitad del tío Carlos, el hermano mayor que mi papá, era de ambos. A mí me interesaba la salud de la gente desde chico. ¿Por qué motivo? No sé. Así que mi sueño era medicina. Y yo partí en medicina. Pero vino la reforma agraria y mi papá me dijo, oye, no tenemos un profesional a cargo de los campos, así que cámbiate a agronomía. Su padre le dio una indicación, claro, y lo hizo cambiar de rumbo. Claro, porque para mantener la propiedad del campo con seguridad, no. Tengo un hijo agrónomo que está estudiando, ¿no? Entonces, porque cuando se expropiaban los fondos había que tener causales para expropiar y causales para no expropiar. Y una causal para no expropiar es que un miembro de la familia, lo más cercano posible, se iba a dedicar al campo y iba a manejar bien el campo. De ahí que yo... Y eso fue detonante para que su padre le diera, digamos, la directriz para que estudiara agronomía. Claro, es la partida de agronomía. Así que yo me cambié a agronomía. Y partí en la Chile, pero la Chile me quedaba en Quinta Normal. Y yo vivía en Ñuñoa. Y la Católica me quedaba a mitad de camino. Entonces me dijo, cámbiate a la Católica. Y me pude cambiar a la Católica. Que primero me dijeron que no me aceptaban. Pero después fui con una persona que como que fuera la tía, que era la esposa del general Ibáñez, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces ella fue conmigo a la Católica y dijo, vengo a pedir por esta persona que le hagan un cupo porque ya estaba la universidad funcionando. Así que yo entré seria la mano, ¿no? Y no fui escogido por la Católica, fue la autoridad. Por una autoridad mayor. Pero le convalidaron ramos, le respetaron lo que ya había avanzado algo. No, porque había avanzado un poco más. Yo fui a finales de mayo, eran 2 meses. Y de entonces ligado a la Universidad Católica por más de 65 años. Llegué a la Católica por eso, porque yo había partido en la Chile, pero la Chile llegaba atrasado. En esos años, don Alejandro, ¿cómo era la educación en la universidad? ¿Con qué trayectoria los ingenieros agrónomos o los enólogos? ¿Existía ya la mención enología? ¿Se enseñaba de manera...? No, existía el ramo de viticultura y el ramo de vinificación. La enología partió más tarde. Y yo estuve en los comienzos de la enología, porque en la Católica había un laboratorio que estaba abandonado y que tenía todas las condiciones para hacer análisis de vino. Y yo abrí ese laboratorio. Y por eso seguí en la Católica, porque la Católica ganó dinero con esa historia. Y ese dinero sirvió para comprar un campo grande en Pirque, ¿verdad? Y en Pirque entonces yo planté viña de la universidad en Pirque, hice una bodega de vino en esa universidad, que fue después destruida porque un compañero de curso mío, que se llamaba Patricio Parodi, investigó y creó una semilla que se llamaba Triticum, que era una mezcla de arroz con trigo. Y la Católica dijo, este es el futuro de la agricultura en Chile, el Triticum. Y arrancó las viñas y vendió las máquinas de vinificación. ¿Sí? Y quedó todo para el Triticum. No voy a hablar más del Triticum porque el autor, que era compañero de curso mío, falleció y era una gran persona. Era una buena persona, por un lado. Patricio Parodi Pinedo, así se llamaba. Y en esos años, ¿cómo estaba la industria
del vino en Chile? Estaba en el sentido, estaba menos desarrollado que hoy, porque no, las tecnologías estaban recién haciéndose, pero ya había viñas que tenían 100 años, Carolina, Concha de Toro, San Pedro, etc. Y eran mucho menos viñas. Primero menos viñas, pero después el vino fue un negocio. No llegaban tragos, entre comillas, de afuera. Entonces, la optativa por tomar vino era no única, pero era lo que había a la mano. Y Chile tenía buen clima prácticamente desde Arica hasta Puerto Montt. Los primeros profesionales que empezaron a estudiar su especialidad, enología, ¿en qué años fueron más o menos cuando después de ingeniería en agronomía pasar a la especialidad? Antes que yo saliera al extranjero hubo un agrónomo que se doctoró en París, se llamaba Gabriel Infante. Y su hermano, cuando yo lo conocí, era ministro de Agricultura. Y él manejaba gran parte de las villas más abundantes en Chile, que era la zona de Talca al sur. San Javier era la zona principal, hasta llegar a Chillán. Casi tenía el monopolio, era en el manejo de las viñas grandes de dueños con dinero, sí. Y yo fui su ayudante durante un par de años. Después, en una villa muy grande que pertenecía a una señora, que prefiero no nombrar, me dijeron, oiga, ¿por qué no es usted nuestro enólogo? Porque el enólogo, don Gabriel, no viene nunca. Y yo pasé de ser el enólogo. Pero habíamos otras cosas conjuntas. Entonces don Gabriel partió por lo sano. Me echó y después la dueña me recontrató, así que no pasó nada. Y don Gabriel Infante Rengifo era un muy buen profesional. El primero que tuvo un doctorado en Francia. Y su hermano era ministro de Agricultura. Y ahí usted empezó... Y ahí empecé, y después, como me recibí en la Católica, vi que había un laboratorio, que era el laboratorio de suelos, de la forología, que estaba, y que no costaba, y con los mismos elementos que había, se podía analizar vinos, chichas, licores en general. Entonces yo me hice cargo de eso, hice mi carrera partiendo por ahí, después terminé de director de eso y Cuénteme de esa parte, cuando usted asumió la parte de docencia, ¿fue paralelamente con sus trabajos? Sí, fueron paralelos. La parte agrícola, vitícola, que era muy importante en ese tiempo. La parte de viticultura y enología, porque la viticultura es para hacer vino, ¿verdad? Y ahí... ¿Cuántos alumnos había en ese tiempo? ¿Esa carrera era bien? Primero que todo no había mujeres. Me acuerdo bien cuando entraron las dos primeras mujeres. Y la gente, los alumnos se reían de ellas, porque ¿qué tiene que hacer usted aquí con el vino? Nada. Me acuerdo de los nombres y no los voy a dar, porque a lo mejor no les va a gustar que yo siempre que se enteren de esto, digamos. Así que yo hice mi vida ahí a través de la Católica, y que eso facilitó mucho que yo saliera para afuera, porque se invitaba a una persona aficionada a la viticultura, al vino, y que al mismo tiempo hacía clase en una universidad. Entonces eso me facilitó mi salida primero a Argentina, y después mi salida a México, y después en Europa.
en general. ¿Qué Yo partí en Argentina y después... Don Alejandro, ¿qué desafío le tocó enfrentar en aquellos años en asumir, digamos, la parte docente, donde quizás no había muchas cosas hechas como hoy en día? La falta de libros. No había traducción de libros, así que yo partí por traducir. Poca literatura y Muy poca extranjera. literatura. Y Argentina ya era grande, entonces la gente que venía prefería ir a Argentina porque era grande, todo era grandioso y todo era bien hecho. Y a Brasil, porque Brasil es lo más importante en superficie y en posibilidades, digamos, del Amazonas. Don Alejandro, y partió entonces como docente y teniendo sus primeros clientes o empleadores en la industria del vino, que en ese tiempo era distinta, con pocas viñas, como usted me acaba de decir. ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos o clientes en aquellos años? Salir del Cabernet Sauvignon, que era prácticamente lo único conocido en el tinto, y aprovechar que aquí había Carmener, invitar gente para que dijera, sí, esto es realmente Carmener. Después descubrimos que el norte de Italia es todo Carmener, pero se llamaba de otra manera. Y yo me comprometí con los italianos no decir que era Carmener. Sigue teniendo el nombre que tenía en ese momento. ¿A qué se debió eso? Una confusión porque es difícil diferenciar una variedad de otra, porque lo único que hay es la diferencia en las hojas, la diferencia en la brotación y la diferencia en la madurez. En la parte final de la parra. Y un poco la diferencia en la resistencia a determinadas enfermedades. Entonces, había pocos elementos para estar seguro que esta parra es de esta variedad. Y para eso yo invité gente. Ahora vino bastante gente. Y otra gente también invitó. Cuando yo leo, dice, tal persona la invitó este señor. No es así. Hay una parte importante lo invitó la católica, digamos. Pero hay una historia importante ahí que hemos tocado con otro entrevistado, que es la historia del Carmener. Venecia Norte es Carmener. Pero no se llama Carmener, se llama de otra manera. Y yo me comprometí que durante 30 o 40 años no iba a decir que eso era Carmener, o mayoritariamente. Pero no es de origen chileno. Sí, claro. Consideraba una cepa. Porque después a mí me pidieron que fuera a determinar Carmener, en Francia, por ejemplo. Y encontré 13,5 hectáreas. Me pusieron al lado una persona que sabía más que yo y recorrimos durante 2 meses Francia. Y encontramos que como Carmener había 13,5 hectáreas. Y se publicó, en fin. Cuando uno da algo por publicado, a no ser que sea un erróneo, sea por hecho que y nadie más se mete ahí. O se meten y ven que está correcto, no se habla más. Y luego de esos años le tocó asesorar a las viñas tradicionales, antiguas, y también a nuevas viñas que empezaron a producir vino. Asesorar, no recuerdo, pero eran muchas viñas. Asesoré un tiempo para cosas parciales a Santa Carolina. Trabajé en Viña San Pedro varios años. Y en San Pedro, algo bueno que descubrí que había un subterráneo que habían hecho hace como 50 años. Y estaba... que era ideal para recibir gente y guardar el vino fino. Okay. Eso fue en San Pedro. Mi contacto con Santa Rita fueron menores, eran visitas para ver un problema determinado,
pero la otra viña que me es relativamente familiar es Viña Chadwick, Viña Errázuriz, que es el dueño del señor Chadwick, porque yo ahí después de 5 años uno tenía que hacer 1 año de campo, y yo lo hice en Viña Errázuriz, que en ese tiempo era una familia de apellido Lyon. Y había un muchachito ahí, esto parte no es contable, que andaba a toda carrera por una especie de avenida, una cosa que tenía como 60 metros de ancho y unas 4 o 5 cuadras. Un muchachito de apellido Lyon. Y este loco, este muchacho que debe tener, no sé, 20 años menos que yo ahora, que sí sería bueno que viera esta parte, atropelló a alguien corriendo a caballo. Y yo lo desmonté y le pegué. Y el decano, yo ya estaba en agronomía, le pegué, estaba haciendo ahí mi práctica, porque hacía 5 años y hacía 1 año de práctica. Y el decano de agronomía, que se llamaba don Carlos Correa Valdés, me dijo: la familia de este señor Lyon que tú le pegaste, te van a matar. Así que mi primera salida no fue becado, fue arrancando. Es una parte de la historia y qué bueno que se recuerda ahora ese suceso. Que yo nunca la había, debo haberla contado alguna vez, sí. pero esa es la verdad. Bueno, está todo olvidado. Hay mucha historia, seguramente anécdota. En estas conversaciones tratamos de hablar de la vida y la trayectoria de emprendedores. Usted fue pionero seguramente y se le atribuye como parte fundamental de la industria del actual vino chileno. Para salir afuera yo creo que fui el segundo o el tercero, porque primero está este señor que yo ya mencioné recién. Pero en ese tiempo era difícil salir porque había que tomar el barco. ¿Cómo era considerado Chile en esa industria en esos años, en la industria del vino? No tengo la respuesta exacta. Se sabía que había un país que tenía 4.800 kilómetros de largo, con todo tipo de clima, desde los icebergs del sur hasta lugares muy calientes, y que lo habitable estaba cerca de la cordillera, porque con la altura era más fresco, o pegado al mar, porque el Pacífico siempre fue, aunque se ha calentado un poco, siempre fue. Pero Chile no era. Era conocido por otras cosas, por la poesía, por ejemplo, o por artistas, pero la agricultura chilena no era conocida. Sabía que había condiciones, que en un mismo país que tenía 260 kilómetros de ancho, habían condiciones marítimas, condiciones del Valle Central y condiciones pegadas a los Andes. Eso causaba, porque no hay otro país de este largo y con esa característica de suelo y de clima, ¿no?, que yo conozca, y sí he pasado la mitad de mi vida fuera de Chile, entonces más o menos lo conozco. Sus alumnos de esos años, algunos con los cuales hemos tenido la posibilidad de conversar en este ciclo, todos valoran y reconocen, siempre sale su nombre, porque prácticamente usted le ha hecho clase a la gran mayoría de esta nueva generación que ha logrado que el vino chileno sea mundialmente conocido y muy famoso. Precisamente, ¿qué recuerdos tiene y qué desafío les tocó a usted enseñar a esta generación, que algunos son famosísimos, que usted decía en algún momento cuando veníamos conversando que algunos superaron al profesor, que es, digamos, la ambición que tienen los profesores? Sí, pues, yo creo que una parte de la labor del profesor, además de enseñar, es que sea mejor de lo que uno es. Y de eso en Chile hay muchos ejemplos, no está solo para mí, yo creo que para... Tu pregunta es
qué atributos tenía Chile para... Sí, más o menos, Yo creo que... ¿cómo le inculcó usted a esa generación de que se podían hacer cosas En buenas? primer lugar, el vino era mucho más conocido y atractivo que de lo que es hoy día. Cuando yo digo hoy día, digo los últimos 20 años. Y ser propietario de un país de 4.800 kilómetros, con parte marítima, con Valle Central y con los Andes, eso no existe en otro país del mundo que yo sepa. Entonces, eso fuese expectativas climáticas, y la Parra es muy obediente y seguía mucho su crecimiento y su cantidad de producción y su calidad, especialmente la parte aromática, por las condiciones del clima. Eso es lo que yo trataba de decir afuera que ofrecía Chile. Y algunos fueron buenos aventureros. Montes y otras viñas más tienen en el sur, y las viñas tienen 8 años y han cosechado mal 3 años, pero intentaron. Pero esa posibilidad de Chile no existe en otro país. Y si existe es porque yo soy ignorante y no la sé. Que también es posible. Sí. A nivel internacional le ha tocado representar muchas veces a Chile y siempre, constantemente usted invitado. Yo estaba invitado prácticamente a todos los concursos de vino que había en el mundo. En mi currículum, que lo acabo de ver hoy día, sale la lista de países. Son, no sé, 30 países. Sí. Y en algunas partes eran mal recibidos. ¿Y eso a qué se debía? A que yo decía que en Chile existían condiciones como la de este país, como de este otro país, como de este otro país. De alguna forma. Incluso en una reunión que hubo en Montpellier, alguien se opuso totalmente a lo que yo decía. Y algunos dijeron, no, este tipo tiene razón por lo que nos está mostrando. Y otros que no tiene razón. Y se ¿Tuvo opositores? Había opositores, por supuesto. Porque ellos no conocían el país. Ahora no hay discusión sobre eso. Porque no hay otro país con estas características geofísicas y agronómicas. En ese sentido, usted ha sido fiel testigo de toda esa evolución que le tocó a usted protagonizar, justamente que hubiese una desconfianza y también ignorancia a nivel internacional. Hoy día, mirando los años y en lo que la medida que usted se recuerde, ¿qué siente hoy día al ver toda esta evolución de no solamente de sus alumnos, sino que de lo que es conocido el vino chileno? Siento que a lo mejor fue bueno que a mí me gustara viajar y que no cayera mal y que después hizo en este momento por lo menos el 30% de la gente que hace agronomía en cualquier escuela de las escuelas buenas que hay en Chile salga para afuera y reconozcan que Chile es lo que el tipo está diciendo. Cuando yo salí a hacerlo para afuera no había habido una persona en ese sentido. Repito, había un señor que se llamaba Gabriel Infante que se doctoró en Francia, pero él se volvió para acá y salió poco. Y las cosas que él tenía, cuando él murió salieron a remate. Y todo eso que salió a remate lo tengo yo ahora, en una sala del fondo. No todos tienen la oportunidad un poco de saber y entender bien cómo es la historia por las personas que la han protagonizado. Y dentro de eso hay un pasaje importante de la historia del vino, que es el momento donde los vinos chilenos o los enólogos, sus alumnos, deciden mejorar la calidad del vino versus como era antiguamente. ¿Cómo vivió usted esos años y cómo fue parte también de ese cambio de mentalidad?
A la vuelta de los viajes yo lo que hacía era contar que en muchos países del mundo el vino era no un artículo de primera necesidad, pero era parte de la vida, porque era parte de la alimentación. Y eso de repetirlo y repetirlo, y los que salían afuera y les interesaba el tema lo comprobaban y a su vuelta decían, bueno, esto que nos dijeron es así. Entonces, el vino hace 30 años atrás chileno era más conocido en Chile que lo que es conocido ahora. Porque ahora la gente tiene otras cosas que va a ver. En ese tiempo la comida era más importante que lo que es ahora. Ahora si quiere uno no come, toma unas píldoras y igual. Antes no. Antes salía el barco de Buenos Aires y uno, igual que ahora afortunadamente, uno comía la comida argentina y llegaba al primer puerto de Brasil, por ejemplo, y buscaba los tragos brasileños que se acomodaban había una conversación que hoy no existe sobre el vino y la comida. Y hoy día a nivel de la gente que le interesaba el tema desde el punto de vista agrícola o desde el punto alimenticio. Ahora uno se sube al avión y va a recibir unos platos de comida y le dicen, ¿usted quiere vino? Sí, dice, y le sirven un vino. Pero la persona ni siquiera pregunta. O le dan blanco o le dan tinto, pero no se pregunta. No hay un interés que existía. Pero hay otros intereses que a lo mejor son más importantes que los ahora. Yo estoy hablando de mi época. Entonces, ¿usted cree que hoy día las nuevas generaciones, ya sea profesionales que elijan partir en la especialidad de ingeniero agrónomo o personas que son como, yo reconozco que me gusta el vino, creo que tengo una buena cultura, pero no soy profesional de la industria y trato de siempre aprender todos los días. Las personas comunes y corrientes hoy día requieren de tener una mayor educación o una cultura a nivel general que antes quizás existía a diferencia de ahora. Ahora pienso que es la televisión la que maneja Los medios. Uno, si ve una cosa en televisión, dice debe ser buena. No da por cierto muchas veces. Y la gente que está publicando tal vino y que aparece en la televisión es porque el vino debe ser bueno y ganan dinero, están en la televisión. Y si tengo que escoger algo, voy a probar ese vino que ya sale en la televisión. Pero interesa, alguno de los exalumnos seguramente tiene y lo hace, pero como no se transmite en los diarios ni en la televisión, yo creo que se ha perdido. Lo triste que, como yo lo veo, es que se ha perdido el interés por la lectura. Pero yo leo mínimo 30 a 60 páginas todos los días. Hoy día, claro, hay una sobreinformación muchas veces por las redes sociales, algo que es más instantáneo. Claro. Y justamente lo que dice usted, don Alejandro, que tener lectura, de leer libros que a usted le correspondió traerlos y traducirlos, cuando no existía información. Hoy día hay un exceso de información, pero al mismo tiempo hay quizá una responsabilidad importante de educar de forma correcta, sobre todo la cultura del vino. ¿Cómo ve usted el futuro próximo de la industria y al mismo tiempo de esta educación que quizá
ve que falta? Eh, yo veo que, bueno, uno no estoy al día, ¿no? Yo dejé de hacer clases hace ya 1 año y medio, Hace poco. pero hice clases durante más de 60 años. Entonces no sé lo que pasa en otras universidades. Pero lo que la gente hace ahora es ser mucho más cliente de la propaganda, de la radio en segundo lugar, de la televisión en primer lugar, del avisaje en general en tercer lugar. Entonces ahí yo no le veo mucho futuro a que la gente vuelva al vino. Vuelven al vino aquellos que les gusta la comida. Porque antes se conversaba de la comida. Y una cosa es comer y conversar, y otra cosa es tragar. Simplemente tragar. Y que esté rico, qué bueno. Pero asociarlo a otra cosa, conversar sobre eso, existe poco. Y si existe poco, a lo mejor existe y yo estoy fuera, porque ya no salgo a comer, por decir algo. ¿Extraña hacer clases? ¿Extraña...? No. Después de tantos años... Porque yo hice clases durante 65 años. Y me pone contento haberlo hecho. Ver los porque resultados. Cuando uno le dice, hola profesor, es porque no le puso mal la nota o porque también tiene algo en común con lo que yo tengo, que es una cosa de mal la parra, digamos. Por estos días, don Alejandro está muy entusiasmado en su bodega de Pirque, donde sigue elaborando sus vinos que vende directamente. Él se da el tiempo y me muestra cada rincón de su casa, nos invita incluso a almorzar y me habla de sus recuerdos, sus libros y siempre explicándome cada detalle, como por ejemplo esta linda pileta con peces multicolores y que espera que pronto vengan personas a visitar y a conocer. Antes de ir a la segunda parte de esta conversación, solamente les pido que se suscriban a mi canal de YouTube y comenten o compartan para que así sigamos haciendo más contenido. Se puede vivir del vino sin estar en los mercados internacionales y con baja producción. Si se puede vivir una vida grata, no se puede vivir. Tiene que ser el vino más la entrega de algo. Que pueden ser explicaciones de cómo producir ese vino u otro. Tiene que ser una dedicación de tiempo. Tiene que haber algunos sujetos interesantes de analizar o de conversar, de manera que la persona que se lleve el vino diga, sí, me estoy llevando un buen vino, pero además fue grato. Fue grato por cualquiera de las explicaciones que dando u otras. Así que yo, cuando tenga tiempo, voy a volver. Si no, imposible. A no ser que sea una bodega muy interesante y uno sepa algo de vino. Entonces, muy interesante. Muy buena la maquinaria, en fin. Pero si no, es imposible. ¿Cómo por no ir, es imposible porque cada 3 meses algún supermercado ofrece vino. Un poco más barato que lo que lo compraron. Y uno se va al supermercado, como compra cantidades importantes, vende a menor precio. Saca sus costos y entrega el costo o un poco más. Así que, si no, yo pongo el caso aquí, si la gente quiere venir a almorzar aquí y está el Cerrito y el Buena Vista, ya yo me pego el viaje para allá, ando 70 kilómetros para allá, pero
voy a estar grato, voy a tener una mesa, me va a atender, van a estar el enólogo, va a estar el propietario, qué sé yo. Recibo algo más que las 6 chauchas por 6 botellas. Se vive una experiencia, hay una historia detrás de eso. Y en ese sentido, su historia y su trayectoria, más allá de de la docencia, el trabajo investigativo y todo lo que ha hecho a nivel gremial por el rubro. ¿A nivel de qué, perdón? Gremial, Gremial, sí. agrupaciones. Su experiencia como emprendedor, ya en el momento que decidió abrir su primera viña, su primer proyecto, entre cosas positivas, negativas y toda la vida que sabemos que tiene un emprendedor, ¿qué rescata y qué cosas pudiese decir hoy día a las nuevas generaciones de su experiencia de emprendimiento? Anímicamente y espiritualmente, rescato que mi vida ha sido grata. Eso ha sido, en parte porque he tenido buena salud y en parte porque para la viticultura en el mundo, Chile es un país un poco curioso. Un país que mide más de 4.000 kilómetros y que tiene 200 kilómetros de ancho. Es una cosa curiosa. Entonces, todo el largo de Europa. Entonces, es distinto estar ahí en el Mediterráneo y girar para arriba, llegar al oeste y seguir de largo. Bueno, y eso por un lado. Y por otro lado, mostrar algunas cosas diferentes, no repetitivas, que hagan interesante. O sea, está la receptividad que crea la visita y que veo algo distinto, que no está en todas las viñas, ¿no? O que no está en ninguna otra. ¿Qué es lo más difícil hoy día en emprender en el mundo del vino? Para bajos productores, quizás no para los grandes productores, que tienen una infraestructura más grande, una inversión más grande. Uno, ser capaz de presentar una cosa distinta. Porque la sociedad o la persona que en este caso que da las explicaciones se esmera por mostrar algo distinto. Como ejemplo el cerrito, que permite mirar más. Que antojemos hace un momento. Claro, y que baja el cerrito y al lado derecho hay una pequeña laguna donde pescaditos comiendo, ¿verdad? Alguna cosa que no existe en otra parte, que le permitan a uno acordarse, sí, yo estuve ahí y me entretuve. Pues finalmente la gente se busca entretenerse. No gana plata, claro, no gana plata, pero me entretuve. Don Alejandro, ¿cómo usted define su felicidad con toda la trayectoria? Entre momentos altos, bajos, estados de ánimo quizás, pero ¿cómo la define esa palabra? Si me lo pregunta mi señora, le diría, ¿qué se imagina usted? ¿Qué anda hurgueteando? Para eso hay que tener más de una señora, ¿Cómo define? Yo más bien estoy contento. Estoy contento porque si no hubiese ayudado a que la gente pasara un rato grato, no estaríamos en esta conversa. No, que el gallo escribió 7 libros, qué sé yo, o el gallo tiene plata. Hay muchos que han escrito más y mejor, y millones que tienen más plata. O sea, tiene que haber una entrega natural y desinteresada. Es decir, qué bueno que hay una persona que le interesa más
esta viña chica que una muy grande, porque puede oír o ver cosas distintas. Llámese la pileta de agua, llámese cualquier cosa. Y por último, ¿siento una persona exitosa? ¿Cómo define el éxito? Exitosa, yo creo que estoy tratando de contestarte de verdad. Pues, por eso me demoro. Sí. Si uno mide el éxito por el dinero, efectivamente no. Si mide en vez del dinero por la fama, no. Si mido porque no tengo enemigos, sí. No tengo si mido porque he podido ayudar sin que sepan que soy yo el que está ayudando, como la vida en la universidad, por ejemplo. En ese sentido, sí, yo estoy contento. Pero ¿cuánta gente me ha preguntado lo que tú me estás preguntando ahora? Tú. Nadie más. ¿Por qué? Porque uno sigue siendo un poco del montón. ¿Y por qué no fue del montón? Bueno, porque le gustaba viajar y lo hacía lo mejor posible. Y no tenía ningún enredo importante, económico o de otra naturaleza. Es un poco cerrar los ojos y decir, estoy tranquilo yo, o si tuviera que hacer las cosas de nuevo, ¿cómo las haría? Si yo tuviese que hacer todas las cosas de nuevo, ¿y cómo las haría? Diría no ser tan confiado, porque el mundo es de una manera. El mundo es menos, el mundo en general. ¿Ha tenido El decepciones? mundo es bueno de lo que uno se imagina. ¿Ha tenido muchas decepciones en el ámbito profesional, amistad, familia? No, que la gente decepcione que haya metido las patas técnicamente, no. No tengo de ese tipo de excepciones, no tengo. Que podría haber hecho las cosas de otra manera, buscando ganar más dinero, claro, podría hacer las cosas de otra manera. Eso estoy absolutamente convencido. Pero si uno va por la carretera con el vidrio abierto y se para un auto al lado y dice, hola, don Alejandro, ¿cómo estás? Me alegro verte, señor. De ese tipo de cosas tan chiquititas, digamos, y tan grandes al mismo tiempo. Esos detalles. Esos detalles de vida. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado de alguna manera en la industria o entre sus amigos o en personas como las que nos siguen, que son emprendedores y a tantas generaciones que usted ayudó enseñando? ¿Cómo me gustaría? No sé, que dijeran fue una buena persona. Se murió y se va a pensar que murió Alejandro Hernández. ¿El amigo tuyo? No, pero lo conocía yo y era una buena persona. Punto. No, nunca me he detenido yo a pensar en mí, nunca. Eso no está en mí. Nunca he dejado de dormir bien porque hice algo sabiendo que no estaba cercano a la realidad y cercano a la verdad. Nunca he tenido yo que
que no me pueda quedar dormido porque podría haber hecho las cosas de otra manera. No, en ese sentido, mi autocrítica tendría que ser eso. Yo no seguí los cambios del mundo porque tuve una formación distinta, ¿no? Don Alejandro... Siento que mis respuestas sean así. No, está bien. Pero te digo, este tipo de conversación, yo ni lo tenía conmigo nunca, ni con nadie nunca. Siempre es importante ver la parte humana detrás de las personas y de los personajes. Como lo dijimos al principio, en la industria del vino es una personalidad y hemos querido conversar con la persona detrás del personaje y que las nuevas generaciones también conozcan que hay personas hoy día que tienen testimonio importante que contar en distintas industrias. Lo que pasa es que así como está el mundo formado hoy, como yo lo veo, uno usa y se usa y pretende ser exitoso. Yo nunca pretendí ser exitoso. Pretendí que de lo que a mí dependiera no le causara problemas a alguien. Pero eso es porque, a lo mejor porque no fui en el colegio, porque en el colegio uno aprende a ser tramposo. A ser competitivo. Claro, pero yo fui al colegio 3 años, cuando tenía de los 13 a los 16, antes no tuve compañeros, no tuve amigos, porque vivía en el campo. Entonces... Hemos querido como hacer un recorrido por distintas personas para definir algunos conceptos, entre ellos la palabra éxito, la palabra felicidad y cómo lo hicieron. Y por eso estamos muy agradecidos que hemos compartido hoy con ustedes. Soy yo el agradecido que alguien te haya dicho, oye, el Flaco Hernández, que ya está bien viejo, pero todavía sabe hablar un poco, entonces no. Sí. No, y que goza con muy buena salud, y justamente quizás por algún motivo que es quizás el vino... Puede ser un factor. Puede ser. Muchísimas gracias. Porque nos hemos tomado 2 botellas completas. Muchísimas gracias, don Alejandro, por haber compartido este día con usted, haber conversado parte de su trayectoria, de su vida. ¿Qué primera vez en la vida? Primera vez en la vida que alguien me pregunta. Seguramente después lo van a venir a entrevistar de nuevo, después que se vea este capítulo. Pero nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, yo lo he pasado bien. Genial. Hemos conocido hoy la vida y la historia de Alejandro Hernández, figura fundamental del vino chileno y parte de lo que ha sido este ciclo de emprendedores chilenos, en donde conocemos todas las semanas distintas historias inspiradoras. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en las redes sociales, compartan y le den like. Nos vemos. Saludos, Cristian Villalobos.